Oremos. Padre Celestial, al comenzar esta oración, dirigimos nuestros corazones hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú que eres nuestro Dios y que nosotros confiamos, que esta reunión ponemos tus manos, nuestros miedos, nuestras ilusiones y nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las personas que en este momento están sufriendo en el mundo, y abre nuestros corazones y nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Yo me llamo Sandra Montes y mi compañera es Kirsten. What's your last name, Kirsten? I'm so sorry. Besser. Thank you. Kirsten Besser. Ella está en Nueva York ahora. Yo también estoy en Nueva York, pero estoy en otra parte de Nueva York. La fundación de la Iglesia Episcopal, esta organización es independiente y está encabezada por personas laicas. Y fue fundada en 1949. Otra cosa muy importante es que ayudan a las comunidades de fe con programas y sobre la mayordomía, las juntas parroquiales y ahora mucho de las finanzas. Este fin de semana tuvimos un gran evento en Maryland y estuvo ahí la señorita Wendy Pineda, que también está aquí con nosotros, y hablamos mucho acerca de la mayordomía, de las finanzas personales y las finanzas parroquiales también. Si podríamos, no sé, Wendy, si me puedes decir por favor cuánto tiempo tienes tú. Yo sé que tu tiempo es limitado. Puede estar aquí como por una media hora. Gracias. Ok. Y también el invitado también es el padre Alejandro Montes. Como saben, él no solamente es mi papá, sino que fue el primer rector de toda la Iglesia Episcopal. Su iglesia era misión y con su liderazgo fue hacia parroquia. Fue la primera parroquia y aunque me dicen que hay otra parroquia también aquí en Estados Unidos, lo estoy investigando. Broma. Entonces, yo le pedí a reverendo Alejandro Montes también que esté con nosotros para que nos diga cómo es que pudo llegar de misión hacia parroquia. Yo sé que muchos de nosotros queremos saber acerca de eso. Pero como se llama este webinar, es cómo vivimos la mayordomía, no solamente durante cuando estamos recaudando las promesas, sino cómo lo hacemos durante el año. Entonces, yo sé que Wendy Pineda también trabajó mucho con el Padre Montes desde hace muchos años. Y así que quisiera que, como Wendy no tiene mucho tiempo, que comenzaría Wendy con nosotros para hablarnos acerca un poquito de lo que ella vio, de que era, cómo era vivir la mayordomía. Y después vamos a hablar con el Padre Montes. Gracias, Sandra. Algo que para mí impactó bastante mi vida fue cuando el Padre Montes nos enseñó lo de 10-10-60-20 y eso se ha quedado conmigo hasta el día de hoy y uso eso y Lucía está diciendo que sí, entonces a ella también la ayudó y uso eso para hacer mi budget. ¿Presupuesto? Sí, mi presupuesto. Entonces, lo que él nos enseñó fue de tus ingresos, el primer 10% es el diezmo, va para el diezmo. El segundo 10% es para tus propias ahorros. El 60% es para los gastos mensuales y el 20% es para el fondo de emergencias. Pero también nos enseñó algo que también considero muy importante, es que no solamente es el tesoro, sino también es el tiempo que das y el talento. Entonces es algo que también siempre tengo en mi mente, que es dónde estoy poniendo mi tiempo, dónde estoy poniendo mis tesoros y a dónde está yendo mi talento, porque ahí es donde está mi corazón. Pero eso es algo que aprendí de estando en la iglesia San Mateo con Padre Alejandro Montes. ¡Hey! Ahora, Wendy, aquí checando esto, Esther. Disculpe, alguien está... como estoy... Kirsten, can you, thank you.
Wendy, cuando tú estabas en la Iglesia Episcopal San Mateo y cuando comenzaste a aprender eso, ¿cómo cuántos años tenías? La primera vez que aprendí eso, tal vez tenía como 15, 16 años. Y cuando agarré mi primer trabajo, me acuerdo que mirando mi cheque y pensando, ok, $1.38 va a ser mi 10, pero aprendí a darle importancia a eso, que sí, que fue mi diezmo, mi 10%, aunque sea bien poquito ahorita o bien grande, pero sí, lo oí cuando tenía como 15, 16 años y en mi primer trabajo es cuando traté de empezar a ponerlo en práctica. Y dime, porque muchas veces la gente dice, no sabemos cómo llegar a los jóvenes, ¿verdad? Ahora la palabra es millennial, todo es las personas jóvenes. Entonces, ¿cómo es que alguien que es mayor, cómo es que él pudo poner eso en tu corazón para decir, yo necesito eso, yo necesito saber más de como sea que lo llamaron, porque yo no sé si tú escuchabas la palabra mayordomía o si era más como un mandato de Dios. ¿Cómo lo viste tú como joven y por qué lo seguiste, lo que escuchabas? Creo que una de las razones por qué lo podía escuchar es porque no me daba no sé cómo decirlo en español, una watered down version. Como que no te lo daba como... Una versión aguada. Algo así, ¿no? Algo así, sí. Si no me hablaba, sí, no me daba una versión fácil, me hablaba conmigo como si era adulta y entonces me hablaba de la Biblia y me hablaba de los mandatos de Dios. Entonces no estaba recibiendo como el children's version de pones un penny en en the coin, en the piggy bank. Entonces, y creo que por eso, porque hablaba así conmigo, entonces lo podía conectar. Y claro que también me enseñaba los pasajes de la Biblia y sabía que no nada más estaba viniendo de Padre Alejandro o de la Iglesia San Mateo, sino estaba en la Biblia, lo podía encontrar ahí. Gracias. Yo creo que es algo clave eso, especialmente para nosotros los líderes que estamos en iglesias donde queremos crecer, acordarnos lo que está diciendo Wendy, que a los 16 años ella aún así quería que le hablaran recto, o sea, derecho, la verdad, con la Biblia, con tal vez ejemplos. No sé si él te daba ejemplos, Wendy. Sí, me acuerdo que en bastantes clases en Youth Group, en diferentes lugares que he ido, usan ciertos libros que hablan de la Biblia, pero nunca usaban la Biblia. Y creo que con Padre Montes me gustó que cuando él me hablaba, me decía, este es el versículo, aquí lo encontré. Entonces aprendí a usar la Biblia, aprendí a usar el libro de oración común. Entonces no me sentía perdida en la iglesia episcopal, sentía que yo también entendía lo que estaba pasando. Y eso me da mucha alegría también porque muchas veces, y yo misma lo he dicho, que a veces no necesitamos estos libros, no la Biblia, sino que tal vez el libro de oración común, pero tiene muchas cosas muy importantes ahí dentro. Y si no lo usamos, la gente no sabe que es un gran recurso, ¿verdad? Wendy, otra pregunta para ti. Cuando ya comenzaste a dar tu diezmo o a pensar en la mayordomía o generosidad, ¿cómo viste que tu vida tal vez, no sé si cambió, algo aumentó, algo se hizo mejor? Dime algo acerca de eso. Sí, en mi trabajo, yo trabajo bastante con presupuestos. Entonces, yo siempre estoy mirando mi banco, mis notas de a dónde va mi dinero. Siempre lo estoy mirando. Y yo me acuerdo cuando el padre nos decía, el primer 10% es para el diezmo. Y por bastante tiempo eso lo hice. Y tenía en mi presupuesto, mi primer 10% iba para mi diezmo. Y no sé, tal vez por unos 6 meses paré de diezmar y me di cuenta que se acababa mi dinero más rápido y no sabía cómo, porque
tenía menos gastos. Sí, no estaba diezmando, pero se me acababa el dinero. Pero cuando estaba diezmando, de alguna manera u otra, Dios me daba cómo llegar al fin de mes. Entonces, para mí, que trabajo con números y sé dónde va todo y estoy mire todos los números todos los días, sabía que puedo mirarlo, puedo mirar mi presupuesto todo el tiempo, pero eso no lo podía explicar, era una bendición de Dios que no sabía exactamente cómo lo hacía cuando estaba diezmando, pero de una manera u otra alcanzaba mi dinero. Y cuando paré de diezmar, entonces como que se me desaparecía más rápido. Entonces para mí eso fue algo que abrió mis ojos a que sí, debes de estar haciendo esto. Yo sé que el padre Montes en su iglesia tenía como para hacer las promesas, una vez al año, ¿verdad? Pero tú experimentaste que él hablaba sobre, no tal vez no el dinero, como, tienen que dar, pero sobre la mayordomía, la generosidad, lo que Dios hace con lo que nosotros damos. ¿Tú crees que él lo hacía todo el año? ¿Tú oías de eso todo el año? Creo que sí oía de eso todo el año, no era nada más al fin del año cuando íbamos a llenar los sobrecitos, pero creo que también lo hacía en una manera que no solamente es el tesoro, sino es el talento que le das a Dios, el tiempo que le das a Dios. Eso que era más que solamente necesitamos tu dinero. Y lo hacía en una manera que esta es tu relación con Dios y no, eso es lo que le debes a la iglesia o algo así. Entonces, cuando lo oía, no se oía como tal vez vemos en las teles, que es como te están casi como amenazando para darte el dinero, para que les des el dinero. Eso que era más, lo oía, pero era algo que se me quedaba en mi mente y no era como que estaba asustada y tenía que pagar. Entonces las amenazas no funcionan. No siempre. No siempre, ya escucharon. Wendy se tiene que ir en unos como 10, 15 minutos. ¿Hay alguna pregunta de alguna persona que quisiera preguntarle a una persona muy inteligente y también todavía joven? Sería buena idea enseñar, digamos, las finanzas personales en las iglesias como no solamente una manera de educar a la gente, pero hacerlo, pues obviamente se integra a la mayordomía. ¿Usted piensa que es un ministerio que las iglesias deben hacer anualmente o cada 6 meses para ayudarle a la gente a arreglar sus finanzas personales? Yo creo que es muy importante que la gente sepa arreglar sus propias finanzas personales porque todo empieza en casa. Entonces yo pienso que sería una gran idea tener algo como este fin de semana hicimos en DC, Sandra, para las diferentes parroquias, para las diferentes iglesias, para que, o tal vez un curso así en Zoom, pero sí, porque todo empieza en la casa. Entonces, y también para empezar con las personas que son jóvenes o que apenas están empezando su primer trabajo, yo creo que eso sería, es algo necesario. Padre Edgar. Sí, Wendy, hola. Hola. Wendy, yo quería preguntarte, obviamente que asistir a la iglesia del reverendo Alejandro, pues permitió que se impulsara el cambio. Pero la transformación para que tú efectivamente dijeras, sí, yo voy a comprometer parte de mis ingresos para Dios. ¿Cuál fue, qué fue lo que hizo que se transformara tu corazón para que tú hicieras y se comprometiera verdaderamente a ser cumplida con eso, con la mayordomía? Pues yo no crecí en la iglesia, yo llegué a la iglesia San Mateo a los 14 años, entonces para mí fue todo
fue todo. Fue cuando llegué a la iglesia, cómo me aceptaron allí, las personas que estaban allí, cómo me aceptaron como si era parte de la familia, cómo me pudieron integrar en diferentes de los grupos que estaban allí. Entonces me enamoré con Dios. Y eso creo que fue y eso creo que es lo que pasó. Y entonces todo lo demás vino por eso, porque entré con el grupo de la música, el grupo de los jóvenes, después los young adults y diferentes de los ministerios que tenían allí. Pero creo que eso fue que ellos me enseñaron quién era Dios y aprendí eso allí. Después me enamoré con Dios y con la palabra y entonces de allí fue que la mayordomía se me hizo más fácil. That's beautiful. ¿Otra pregunta? Sí, por favor, Roxana. Estás en mute. Sí. Okay. Hola a todos. Wendy, una pregunta. ¿Solamente te gustó y te enamoraste por lo que te decía, por lo que aprendiste en la iglesia, o tienes algún versículo en particular de la Biblia que hayas incorporado y que te animó a hacer tu diezmo, a tus ofrendas? No creo que tengo un cierto versículo que me ayudó en hacer mis ofrendas, pero me acuerdo, y no me sé el versículo, and I'm sorry, pero cuando empecé en el grupo de jóvenes, y no sé si tal vez Sandra o el padre Alejandro se lo saben, uno de los versículos que usaban es que solo por ser joven, o decía algo así, que solo por ser joven, que no eres menos. Entonces, eso era algo que me hacía sentir que yo también puedo hacer algo, yo también puedo hacer una diferencia. Sí, amén. Le voy a dejar eso de tarea al padre Montes. Yo sé que aunque le pida a mi mamá siempre sabe exactamente dónde están los versículos, yo no sé cómo. Hay una pregunta de Rodolfo que dice, ¿cómo llegar a los jóvenes hoy en día? ¿Cómo hacer actual la mayordomía el mismo sentido, diferente tiempo? Así que tal vez, ¿cómo piensas tú? Claro, que como tú habías dicho, que no te den la palabra como que eras chiquita y que te lo den, que nomás te lo digan y que usen la Biblia. ¿Qué más piensas? Tal vez otra cosa más que podríamos hacer para llegar a la juventud cuando tiene que ver con la mayordomía. Creo que también para lo que yo pienso es que sería más fácil empezar desde niños. Entonces, no sé si cuando tienen los hijos en casa, que también empiecen allí. Yo pienso que cuando empiezas desde niños y es algo que haces toda tu vida, entonces es más fácil ya cuando eres joven y tengas tus propios ingresos o ya cuando eres adulto. Entonces, claro, empezar de niños y también es importante que los jóvenes miren que también sus padres lo hagan. Entonces, cuando estás en una iglesia, también mirar que el padre o la mamá o los otros adultos o los otros líderes de la iglesia, que ellos lo hagan, porque los jóvenes están mirando y están viendo eso. No es creo que ponemos cuando estaba en el grupo de jóvenes, poníamos atención a eso. Tal vez no se daban cuenta, pero sí poníamos atención. Gracias. El versículo es 1 Timoteo 4:12. Lo hice por Google. Mi papá lo está buscando en la Biblia actual. Yo lo hice por Google, lo hice más fácil. Así que dice, evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Muchas gracias por eso. Bueno, mi papá me lo mandó. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que se nos vaya la contadora Wendy? Oh, hay una aquí, de Francis. Dice, ¿cómo llegar a la feligresía, en especial en una economía tan cambiante en Latinoamérica? Eso va a hablar el padre Alejandro en unos minutos, de cómo ¿cómo se dice? Sugerencias para llegar a eso. Gracias, Francis. En unos minutos va a comenzar el padre. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, gracias Wendy por estar con nosotros. Yo te agradezco mucho porque yo sé que tu tiempo es más que oro. Y gracias Lucía por estar ahí con ella. Las extraño mucho y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Ahora le voy a dejar el tiempo al padre Montes. Como les estaba contando, él no solo es mi papá, sino que yo lo admiro mucho porque a mí también me ha enseñado, como dice Wendy, todas estas cosas de las que él habla, a mí me las enseñó con su ejemplo. Cuando yo no sabía cómo lo hacía cuando estábamos en pobreza, siempre teníamos que comer, siempre había ropa, siempre había todo, inclusive cuando estábamos en la iglesia igual, cuando todo alrededor parecía que estaba minimizando, la iglesia seguía creciendo aún en dinero, y yo siempre me decía, pero ¿cómo es? Y es porque yo veo a mi papá su esfuerzo, trabaja muy duro, igual como mi mamá, y no solamente nos piden el dinero, sino que ellos mismos dan. Cuando ves cuánto da la persona, él siempre da más que los demás de los feligreses, y eso es importante. Yo sé que hay muchos lugares, me imagino especialmente en Latinoamérica, donde los sacerdotes tal vez ganan muy poquito. También sé que aquí en Estados Unidos muchas veces los sacerdotes ganan bastante más que sus feligreses y es difícil decirles a los feligreses cuánto uno gana, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Transparencia que es muy necesaria. Pero es con la educación. Por eso me encanta este webinario que dice vivir la mayordomía. O sea, cómo la vivimos, no nomás en un mes o en un día, sino cómo la vivimos todo el año. Así que gracias, Padre Montes, por estar con nosotros y por haber aprendido cómo meterse a Zoom. Gracias, mami. Gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad. Para mí, la mayordomía comenzó el mismo día cuando yo tuve un encuentro personal con Dios, el 3 de marzo del año 63. Entonces entendí, como dijo Wendy, ¿no? La palabra, la Biblia. Esa misma noche, cuando vinieron a orar por mí, diciendo que Él me amaba, que me perdonaba de todos mis pecados y qué cantidad de pecados tenía, me dijeron, compra una Biblia ahora y luego cómprate un himnario. No me dijo, te va a regalar o esto, sino cómprate una Biblia y léelo. Y luego después me dijeron inmediatamente, te vamos a poner como en unas clases de evangelismo, discipulado y también mayordomía. Y salí a visitar inmediatamente. Es lo que entendí yo inmediatamente esto, cuando dice, ¿no? Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las horas tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Otro que era uno de sus discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué es primero? Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanas y hermanos, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dijo, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, ese misma día, misma semana, entendí lo que era ser seguidor de Cristo. Y el seguidor de Cristo involucra evangelismo, discipulado, mayordomía. Y recuerdo, alguien mencionó, le pidieron a Wendy si tenía un versículo favorito. A mí esa misma noche me dieron un versículo que lo van a ver toda vez que firmo un libro, alguna cosa, siempre refiero a eso, de Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esos son los versículos que ya aprendí inmediatamente. De ahí comenzamos a trabajar y me dieron un sobre para ofrendar y con mi número. Yo creo que mi número era 54. Y ahí en la pared habían todos los sobres con numerados. Y si tú dabas tu ofrenda regularmente, te pintaba de verde. Si no dabas de vez en cuando, te pintaba amarillo. Si dejabas de dar, te pintaban de rojo. Imagínense eso, pero nadie sabía tu nombre, sino el tesorero, el pastor,
pero, ¿cómo se llama? Tú podías ver, wow, yo no di esta semana. Para mí me costó un poquito dar, entonces le pedí a la persona con que yo trabajaba, le decía, hermano, por favor, del cheque que usted me va a dar, hace ese cheque para la iglesia, llévelo, no me lo dé a mí. Y así aprendí a dar a Dios. Entonces, eso fue un tiempo muy lindo, muy bello. Y como dice, ¿cómo se llama? Wendy, ¿no? Estaba refiriéndose. Yo creo que estaba pensando en aquellos donde dicen, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no se sienten satisfechos, beben, pero se quedan con sed, se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto, ¿ya? Como que todo se echa a perder. Como dijo mi hija, le doy gracias a Dios, nos ha bendecido Dios grandemente. De ahí salí al Instituto Bíblico y luego inmediatamente fui a la primera iglesia y fui el primer pastor de una iglesia que había sido pastoreada por más de 20 años por misioneros americanos con salario que venía de la sociedad misionera. Entonces, cuando yo llego, me habían hecho unos hermanos han hecho una promesa de fe para pagar mi salario. Entonces, cuando comencé a predicar, yo creo que predicaba tan mal que la gente comenzó a irse y entonces me debían 6 meses de salario. Entonces busqué un trabajo y fue como inspector de crédito para Singer y ahí comencé a trabajar. Pero hice una promesa y vamos a hacer un presupuesto en la iglesia. Y en el presupuesto incluía el salario. Y más tarde ellos comenzaron a pagarme el salario. Y luego pudimos invitar a otro pastor en el futuro, ya con el presupuesto que estaba en la iglesia. Ahora, una cosa que habló bastante Wendy es del diezmo. Y muchos nos decimos el diezmo de la ley, esto, lo otro, Malaquías, esto, lo otro. Pero ahí está el principio. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas y habrá suficiente alimento en mi casa. ¿Ya? No me dijo que vendiera esto, que rifara aquello, que hiciera esto, que hiciera baile, esta cosa. No, habrá suficiente alimento. Eso ha sido el principio que he usado en todo este tiempo y lo sigo usando en el nuevo trabajo que tengo ahorita. Entonces el principio está ahí. Si tú das a Dios, no es el diezmo de Dios y también tus ofrendas. A mí me gusta mucho cuando alguna gente dice, si yo le puedo dar 15%, 18% a una persona que me atendió en el restaurante, ¿cómo no puedo dar 10% a Dios que me da todo? Y está 24 horas, 7 días a la semana conmigo. Y entonces de esa manera aprendí, vinimos a Guatemala, vivimos ahí, también pastoreamos 2 iglesias, de ahí vinimos a los Estados Unidos, nos invitaron para trabajar en los Estados Unidos. Y como estaba hablando Wendy de salario, mi primer salario en los Estados Unidos era $350 mensuales. En los Estados Unidos estaba hablando $350 mensuales. ¿Okay? Estaba en Harlingen, en McAllen. Pero eso no impedía dar al diezmo. Había que dar al diezmo, había que mandar a los niños a la escuela, había que pagar los recibos, todo ello. Y luego Dios fue tan grande, nos trajo aquí a Houston, y en Houston estuvimos aquí, por la gracia de Dios, nos llevó a la iglesia episcopal. Y en la iglesia episcopal, interesante, ¿no? Una cosa que pude, ¿cómo se llama?, experimentar es que no todos somos bienvenidos en todas las iglesias. ¿Ya? Cuando supieron que yo era pastor, ya ordenado, hicieron una trifulca en la iglesia y dijeron, no queremos un pastor, queremos un cura. Entonces fueron a hablar con mi obispo y le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no queremos un pastor sino un cura. Entonces creían que la iglesia de San Mateo era una iglesia romana todavía. Entonces el obispo mandó a un sacerdote para explicar que éramos diferentes, tenemos otras prácticas. Entonces la gente dijo, no, si el padre explica esa manera, la gente se va a ir. Y dijo el obispo, está bien. El siguiente domingo de 150 que teníamos, llegaron 60 personas. Con eso comenzamos a trabajar. Me ordenaron en el 89 al diaconado, al 90 al sacerdocio, y el 88 se fue el padre Pina para Oklahoma, y por el 91-92 hicimos una práctica en San Mateo. Como dijo Wendy, estaba predicando todo lo que es
evangelismo, discipulado, mayordomía. Eso tiene que ver con nuestra entrega a Dios, total y completamente. No se habla solamente de los diezmos, si vas a dar diezmo, no vas a dar diezmo, no. Está hablando de una mayordomía total, completa. Entonces, llegamos tal vez a 200, y nuestra contribución a San Mateo, a San Mateos, era como 15,000 al año. 15,000 al año. Pero hablé con el obispo Leo Alar, que en paz descanse, y digo, ¿por qué no probamos algo con los sobres? Y voy a predicar una serie sobre mayordomía. Y hicimos lo de los sobres. De 15,000, cuando hicieron la promesa, subimos a 65,000 al año. De 15 a 65,000. Pero como dijo, uno habla, ¿no? Pero hay que dar el ejemplo. Nosotros, como la Biblia dice, ¿no? Bien claro, si tú no sabes ministrar tu casa, ¿cómo vas a ministrar la cosa de Dios? La casa de Dios. Entonces, yo lo que aprendí, y lo dije en San Mateo, yo era el primero en firmar mi promesa de fe con mi familia. Y no solamente nosotros hacíamos, Laura lo hacía, sino también ella incluía a los nietos. Ahí estaba Dan, Alisa, Laurita, él estaban, ¿no? Aunque ellos no daban su dinero, pero repartíamos así con mi esposa. Y este va a ser el diezmo de Tan, de él y todo. Pero todos hacíamos esa promesa de fe. Y como dijo Sandra, algo muy importante, ¿no? Nosotros aquí comenzamos a ganar buenos salarios a comparación de nuestra gente con la que trabajamos. Pero eso no me hacía sentir mal, porque mientras yo no tenía el salario, yo trabajaba como ellos. Mi salario al comienzo era 650, aquí en San Mateo, $650 mensuales. Yo tenía que limpiar oficinas, tenía que cortar pastos, tenía que hacer delivery, todo eso. Todos esos hermanos que estaban en San Mateo veían lo que estaba haciendo. Y yo no podía decir, bueno, el vino se sentó en este hermoso escritorio y trajo este hermoso carro, nada por el estilo, sino vio cómo nosotros crecimos. Y eso pude enseñar y podemos trabajar juntos. Y no me sentía más ni menos de lo que se sentía igual, porque éramos todos del Señor. Entonces, ahorramos cualquier cantidad de dinero, ¿ya? Ahorramos bastante dinero, hasta llegar al punto que en un momento la Dios dijo, no, usted no puede hacer misión, tiene que hacerse parroquia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen dinero. Porque habíamos ahorrado. Tenemos un plan de comprar un apartamento para hacer un centro de como decía, avivamiento, de centro para poder tener nuestros retiros, todo eso. Pero lastimosamente vivimos en este tiempo y todavía hay un poquito de preocupación, tal vez por lo que somos latinos, no sé por qué, pero la Dios tomó el dinero para ellos poder manejarlo bien, usarlo bien, pero lo dejaron para nosotros ser parroquia. Y llegamos al punto de nuestro presupuesto era de $350,000 al año. ¿Ya? Y eso es una comunidad de habla hispana que aprendió a dar. Y yo quiero terminar esta parte cuando dice, no, ahora hermanos queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar. Diría de salvadoreños que han venido corriendo de allá de la guerrilla, de Guatemala, del Perú, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que le permitiéramos tomar parte en esa ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos. Pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor. Para mí, la mayordomía comienza en eso. Si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dejándolo, todos lo siguieron. Se entregaron a Dios. Decidieron seguirle a Él, cueste lo que cueste. Dice, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Ahí comienza para mí la mayordomía. Ahí comenzó para mí
la mayordomía. Y le doy gracias a Dios. Ya ha visto algunos. Fred, gracias por estar aquí. Te vi. Entonces, muchas bendiciones, muchos saludos para ti y que el Señor te siga bendiciendo. Pero como decía en una de mis respuestas, Dios nos ha dado y me sigue dando hasta el punto de poder ayudar a mis nietos, para ayudarlos en la educación, para ayudarles en la universidad. Sí, y todos se han graduado. Y porque hay que ponerlo en práctica, como dijo Wendy, 10, 10, 60, 20. Sí se puede. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Diane, hace un tiempo dijo, en nuestras iglesias necesitamos trabajar juntos con los que trabajan con los niños y jóvenes y ayudarles a encontrar los recursos necesarios para que enseñen sobre la mayordomía y generosidad para vivir la mayordomía como familias. Yo estoy completamente de acuerdo, Diane, porque como les estaba contando cuando yo era chica, eso era lo que pasaba en mi familia. No era algo como privado o que no sabíamos, sino que siempre hablábamos de la mayordomía, de ser agradecidos. También siempre nos decían los milagros que habían pasado en nuestras vidas. Padre Montes, también nos puede, bueno, perdón, antes de que yo siga, ustedes, ¿tienen alguna pregunta? A ver, Nelson escribió algo. Dice, tengo 2 preguntas. Ok, Nelson, ¿quieres hablar o quieres escribirnos? Si te puedes salir desde... Hola. Ok. Hola, Nelson. Reverendo, tengo 2 preguntas. Una, ¿su merced podía repetir el texto bíblico que nos comentó ahorita, que usted siempre pone cuando firma, que me pareció bastante interesante y no alcancé a capturar la cita? Proverbios. Y tengo una segunda. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5, 6. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Ok. Bien. La otra pregunta. Y tengo una segunda pregunta. Usualmente muchos de nosotros clérigos, seamos diáconos, seamos presbíteros, en América Latina, recibimos encargos de nuestros obispos para ir a un sector X y empezar algunas ocasiones desde ceros, sin templo, sin congregación, sin nada. Literalmente, como dicen algunos, con el complejo de Adán. Antes de mí no existió nada. Pero si usted tuviera que darle algún consejo a alguna persona que va a empezar ese nuevo creación de una congregación con esta perspectiva de mayordomía, con todo lo que ello implica, porque no solamente es el dinero, sino como usted lo dijo, es la donación de sí mismo al Señor, toda la donación de tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo podríamos motivarlo en las congregaciones empezando desde ceros? Muy bien, Dios me ha dado oportunidad de comenzar algunas iglesias de cero. Lo que dijo Sandra es, Dios es el Dios de milagros. ¿Ya? Nosotros estábamos comenzando en un garaje, una iglesia en Guatemala. Entonces ya se llenó la gente y oramos para ver en qué manera podía Dios ayudarnos. Mandó un terremoto, ¿ya? Se comenzaron a caer unos templos y luego por esas caídas de los templos vinieron ayudas para, ¿cómo se llama? Ayudas para poder hacer como casas grandes, pero de metales nada más, los módulos, ¿no? Y eso alcanzamos. Hicimos un módulo, pusimos el techo, pusimos un terreno y de ahí comenzamos a ponerle ladrillo. Sin duda, mi hija recuerda cuando íbamos nosotros a dormir a ese lugar con mi hijo también, del seminario. Era seminarista. Íbamos a dormir para que no se llevaran los ladrillos que teníamos ahí. Dormimos ahí al campo libre. Hermano, Dios nos ha llamado a su ministerio y Él va a proveer. No sé cómo, pero hay un versículo, sin duda, no lo tengo ahorita, pero lo va a leer y lo va a encontrar. Recuerda cuando el Señor Jesús hablaba de pagar los impuestos
y le dijo a uno de sus siervos, ¿sabe qué? Vayan a pescar. Y fueron a pescar y agarraron un pescado. Y cuando abrieron, no encontraron la panza, ¿cómo se llama? Del pescado, lo que hay dentro de la panza, sino encontraron dinero. ¿Ya? Y dinero. Y le dijo, paguen con eso el impuesto de ustedes y el mío también. Entonces, cuando uno está seguro que es la voluntad de Dios, está siguiendo y obedeciendo, Dios va a proveer, va a hacer milagros y no sé de dónde va a salir el dinero, los recursos, hermano. Así que cuando tenga oportunidad me gustaría platicar y compartir un poquito más de todas las experiencias que hemos tenido, de los milagros que Dios ha hecho en este ministerio. Tengo ya 53 años en este ministerio del Señor. Gracias, hermano. Y sí, es cierto, yo he sido, como les digo, yo soy testiga de eso. Lo que está diciendo el Padre Montes está en Mateo 17, del 24 al 27, yo creo. O tal vez no, sorry. Alguien que lo busque, ese es el de la pesca. Y dice, pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique en su boca, encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Sí, así que gracias. Así y es una cosa que también quiero que vean, que a veces no usamos la Biblia, pero es muy necesario. ¿Qué, Padre Edgar? Bueno, voy a nomás decir la pregunta de Diane, ¿ok? En algunas parroquias la mayoría de los feligreses vienen de la tradición romana y a veces el sacerdote episcopal viene de la misma tradición. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para educar al pueblo sobre mayordomía cuando están acostumbrados de recibir de la iglesia y no dar a la iglesia? Muy buena pregunta. ¿Quieres que lo conteste? Sí, por favor. Bueno, eso es muy, muy común. Hemos hablado mucho de esto. Cuando la gente llega a la iglesia por los sacramentos, te pregunta, Padre, ¿cuánto va a costar una boda? ¿Cuánto va a costar una quinceañera? ¿Cuánto me cuesta el bautismo? ¿Cuánto me cuesta las primeras comuniones? Y nosotros, yo creo que la iglesia episcopal hemos hablado de esto bastantes veces, ¿no? Los sacramentos no se venden. Ahora, lo que sí enseñamos es a pedir una ofrenda de amor, pero también durante ese tiempo de preparación enseñamos a esas personas que si pueden hacer sus donaciones. No estamos hablando que el primer domingo que ella comience a dar al diezmo, sino, yo lo he dicho muchas veces, comience a dar algo, pero regularmente, puede ser 1%, 2%, y va a llegar un día cuando vamos a celebrar que está dando el 10%, vamos a hacer una celebración grande, pero tiene que comenzar a dar algo regularmente, ¿no? Y entonces ahorita yo estoy en una comunidad nueva y es una de las cosas que estoy trabajando con la iglesia, con el rector, para ver en qué manera podemos hacer un folleto, porque sí, están llegando, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Y cuando dice la ofrenda de amor, también, el otro día fui a hacer un servicio memorial y le digo, ¿y cuánto va a costar? Me dice, es una ofrenda de amor. Y me dieron un sobre, $25 por la ofrenda de amor. Así que para muchos es eso, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a dar con generosidad. Es una palabra que está usando mucho en muchas iglesias, dar con generosidad. Yeah. Educación y educación y educación. Yeah. Padre Edgar, ¿tiene una pregunta? Sí, reverendo. Hay gente que tiene darle a personas y no a la iglesia, a personas necesitadas. ¿Eso es válido como mayordomía? ¿O usted cómo ve esa práctica? Bueno, la Biblia es bien clara. Otra vez, cuando leemos la Biblia hay que entender lo que es ¿cómo se llama? Dar tus limosnas, ¿no? La Biblia habla bien claro de limosnas. Siempre tú tienes algo en el bolsillo. De eso da y mete el bolsillo y saca un billete así ¿cómo se llama? Sin ver si es de 5, de 10, de $20. Cuando hablamos muchas veces de limosna, dice que tu mano derecha no debe saber lo que está haciendo tu mano izquierda.
Entonces, limosna siempre se da, pero eso no se cuenta como una donación a la iglesia, un diezmo a la iglesia. Todos nosotros tenemos eso. Ahora, otra cosa, también hay mucha gente que viene a la iglesia, y yo lo he visto muchas veces de la gente de habla inglesa, que viene trayendo café o alguna otra cosa, leche, alguna cosa, y te trae el recibo y quiere que lo incluyas tú para su ofrenda del mes o del año. Por lo menos yo no cuento bien eso, no siento bien eso. Está bien, si ellos lo piensan de esa manera, pero si yo doy algo, no lo voy a decir, bueno, aquí traje una lata de café, por favor, lo pueden añadir a mi ofrenda, a mi diezmo. Tú das el diezmo, tú das tus ofrendas, pero si Dios te está bendiciendo, da, como se llama, sandía, da melones, da todo, da a Dios. Sí, yo estoy de acuerdo. Mi hermano Alex es sacerdote, y una cosa que él dice es cuando sus feligreses van y dicen, bueno, yo voy a comprar los dulces o los panes para la iglesia. Él dice, no, yo lo puedo comprar, ¿por qué no das tú tu ofrenda para que tú comiences con esa práctica? Porque y lo que pasa es que es algo de mucha bendición. Nomás, como dice en la Biblia, pruébenlo a Dios y van a ver cómo Dios bendice. A veces cuando damos a los pobres, digamos, muchas veces nomás es como $1 o 50 centavos, realmente no es nuestro diezmo, ¿verdad? Pero cuando somos intencionales con el diezmo, y a veces para nosotros, como Wendy también nos decía, cuando su cheque comenzó a subir y subir y subir, es difícil dar un diezmo, y no que ya no es nomás $1 o $10, sino que se hace difícil, pero si lo haces como una práctica sin verlo, yo lo que hacía cuando estaba trabajando como maestra es que me lo quitaban, nomás salía de mi banco, y mi papi te lo puede decir, iba directamente a la iglesia, yo ni siquiera lo veía, porque a veces es más difícil cuando tú lo ves, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo tengo una pregunta, porque como estaba diciendo, padre, que lo más importante es que se entreguen. Entonces, para mí, como decía, el cristianismo es evangelismo, discipulado y mayordomía. Entonces, vamos al evangelismo, ¿verdad? Que es cuando te predicaron a ti o que tú prediques. Cuando tú dijiste que el cristianismo es evangelismo, discipulado y mayordomía, ¿qué quiere decir el primero evangelismo? Bueno, como yo crecí hasta los 18 años, como la mayoría de la gente crece, probando una iglesia aquí, otra iglesia, pero sin ningún compromiso, siempre esperando una bendición. Y yo se lo he dicho, cuando iba a la iglesia y hacía mis cosas un poco raras, yo pedía a Dios que me bendiga, que me cuide, que me proteja. Entonces entraba a una iglesia y comenzaba a ver a todos los santos, y el santo que tenía más velas, yo sabía que era más milagroso, entonces le ponía una vela para que me vaya bien. Pero eso era todo. Pero hasta el día que yo tuve un encuentro, cuando yo tuve que reconocer que estaba mal, que las cosas no estaban bien en mi vida, que Dios tenía algo diferente para mí, todo comenzó. Entonces eso es lo que estoy tratando de decir a la gente. Estoy con la policía, estoy en la escuela, estoy con todas esas personas. Tú le puedes dar todo a la gente, ropa nueva, puedes edificar edificios, puedes poner parques, todo ello. Como hablo cuando estoy con el alcalde, con los concejales, ¿no? Ellos necesitan un poquito más, necesitan un cambio de corazón, un cambio de adentro, eso es lo que necesitan. Y eso para mí pasó en mi vida, y es el evangelismo. Y como lo digo, ¿no? Eso debe ser parte de nuestro mensaje como iglesia. Como dice alguien, ¿no? Debe ser nuestro ADN. El evangelismo, el discipulado y ¿cómo se llama? Y la mayoría, ser parte de nuestra comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso nos ha mandado Dios. La iglesia no está para ser un YMCA. Ya, no somos un club. Somos algo que Dios ha comisionado para llevar el mensaje del evangelio y de predicar el mensaje a toda criatura. Y en pruebas, dificultades, en persecuciones y todo ello, tenemos que seguir predicando el evangelio. ¿Ya? Nos pregunta Rodolfo
¿qué prácticas son sanas y adecuadas con el manejo de la mayordomía? Todo tiene que ser, ¿cómo se llama? Bien cuidadoso, que todo en la práctica siempre hemos pedido que por lo menos 4 personas estén contando la ofrenda. Como yo lo decía, yo recuerdo mucho, una gente cuando venía los platos de la ofrenda como que rebalsaba, ¿no? Pero eran de dólares, todo eso caía a veces hasta el piso, y algunos decían, hoy sí le va a sonar la cacerola al padre, decían, ¿no? Pero yo no tocaba nada por el estilo, porque había gente que recibía la ofrenda, lo contaba y lo llevaba al banco. Hay que ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Ahora, en cuanto a lo personal, yo digo siempre, compra lo que necesitas, solo lo que necesitas, no lo que quieres. Y va a llegar el día cuando tú vas a darte el lujo de comprar lo que tú quieres. Cuando estaba en el seminario en Guatemala, Sandra sabe, era nuestro recurso era limitado porque estábamos, no teníamos ayuda de fuera. Nosotros teníamos que trabajar con mi esposo todo y comprábamos un pollo y lo partíamos en 4 para la semana. Pero hoy me puedo comer un pollo, ¿ya? Porque tengo para comerme un pollo. Pero hay que ser cuidadosos como tú administras tu dinero. Bien. ¿Otra pregunta? Sí. Para el padre Alejandro, ¿usted daba su diezmo el domingo en el servicio que toda la feligresía lo vea, como dando el ejemplo, o cómo hacía usted? Porque tengo entendido que deberían el líder de la iglesia, el sacerdote, también dar el sobrecito como hacen toda la gente los domingos. Sí, nosotros damos los sobres, pero como se llama, no estamos diciendo, no, aquí va el que caiga, nada por decirlo, sino, como se llama, le colocamos disimuladamente en las bandejas, ¿no? De las ofrendas, pero los que contaban eran parte de la junta parroquial, todo ellos sabían que estaba yendo el diezmo, las ofrendas, todo ello, ¿no? Entonces, lo que sí es un compromiso personal, pero sí cuando teníamos la reunión de llenar las promesas de fe, yo era el primero, debemos lo de la junta parroquial, todo llenar. Ahora, eso es, le decía, debemos hacerlo eso, pero yo voy a hacer, ahora la situación queda con ustedes, cómo lo van a hacer. Entonces, yo como digo, no, en casa nosotros tenemos que dar ejemplo. Si yo le digo a mi hija, no, tienes que orar, si yo no oro, si yo le digo, tienes que leer tu Biblia, si yo no leo la Biblia, no, le doy gracias a Dios que ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros que yo lo aprendí esto de chiquito, de chiquito en el Señor, cuando tenía 19 años, aprendí todo esto si Dios ha sido bueno, grande, misericordioso y Dios nos va a bendecir grandemente. No lo demos para que nos dé más. Démoslos porque nos ha dado tanto. Gracias. Aunque sí nos da más. Esa ha sido mi experiencia. Que Dios me da, aun cuando yo pienso que yo sé que no lo merezco. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 5 minutos más. ¿Algunos otros comentarios, Padre Montes, para finalizar? No solo mis compañeros, hay compañeros sacerdotes por ahí oyéndonos, ¿no? Como dije, el día que conocí al Señor me dieron la Biblia. Léelo. Y recuerdo en mi ordenación, también el obispo nos dio la Biblia y nos dijo que ahí está, en ese libro está todo lo necesario para nuestra salvación. Eso que dice es muy importante. Entonces hay que instruir a la congregación en la palabra de Dios. Como yo le he dicho siempre, hay una frase que siempre estoy repitiendo: si tú no lees la Biblia, tú no estudias la Biblia, no va a pasar nada. Y como digo, no, tienes que creerle a Dios, no creer en Dios. Tienes que creerle a Él. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Créele a Él. Como dicen, no, y abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Ya? Increíble. ¿Ya? Es increíble lo que Dios
puede hacer y hace. Y tener cuidado de todos esos programas que están en YouTube, entonces, de cómo dar, cómo ofrendar. No permitas que te tuercen el brazo, por favor, que te laven el cerebro, que te manipulen, por favor. Pídele a Dios, ora a Dios, comienza y diga, Señor, voy a comenzar ahora. Y vas a comenzar a contar cuántas cosas tiene Dios para usted y para cada uno de nosotros. Gracias, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad. Siempre estoy a la orden, llámenme, tiene mi teléfono, tengo mi Facebook ahí, todo, por favor, estoy a la orden. Si me invitan, invítenme pues para tomarnos un cafecito por ahí, una pupusita o alguna cosa. Gracias, gracias. Les agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Yo sé que a veces es difícil, especialmente yo sé que el padre Fred está tal vez todavía un poquito mal. El otro día lo vi y luego el siguiente día, padre, yo comencé a toser un poquito y dije, sí, mucha gente se ha enfermado, entonces sé que está grave la cosa. Fue su culpa, fue su culpa. Fred, gracias, Fred. Gracias. Un saludo hoy. Te extraño aquí, te extrañamos aquí en Houston, ¿ok? Bendiciones. Los extraño mucho también. Gracias. Gracias especialmente a los que vienen de otros países, se los agradezco mucho. Diane, muchas gracias por estar aquí. Y todos ustedes, gracias. Y Kirsten, thank you so much. Gracias por estar con nosotros también. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Gracias, reverendo. Gracias, Sandra. Muy amable. Gracias, Edgar. Nos vemos. Visítame pronto, Edgar.